Hola, buen día a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas al taller de alfabetización digital para adultos mayores, nivel intermedio. En esta sesión, ustedes aprenderán el concepto de MS Excel, así como sus elementos, descripción de las fichas que lo componen. Además, identificarán las filas, columnas y celdas. Igualmente, conocerán los pasos para crear un libro, cambiar el nombre, mover y copiar una hoja de cálculo. También utilizaremos bordes y el uso de fórmulas simples y la herramienta AutoSuma. Comencemos. Primero, conoceremos el concepto de MS Excel. Tenemos que esta es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de oficina de Microsoft Office. Esta es una aplicación utilizada en tareas financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación. ¿Qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es un programa informático que nos permite realizar operaciones con varios tipos de datos numéricos, organizadas en filas y columnas. ¿Qué es un libro de trabajo? Se denomina libro de trabajo al archivo de datos creado con un programa de hoja de cálculo como lo es MS Excel. Ahora vamos a conocer nuestro programa. Para hacerlo, primero lo tenemos que abrir. Y para eso voy a salir de mi presentación y me voy a dirigir a mi menú de inicio. Y a un costado, en la barra de búsqueda, escribiré Excel. Aquí ya me aparece la aplicación. La puedo abrir dando clic o presionando la tecla Enter. Y damos un momento para que este se abra. Aquí tenemos ya abierto mi programa y nos presentan diferentes opciones. Yo voy a dar clic en la opción que me aparece como libro en blanco. Y aquí ya tenemos abierta la ventana de mi programa de Excel. Vamos a identificar algunos elementos. En la parte superior izquierda encontramos nuestra barra de herramientas de acceso rápido. Tenemos nuestro icono para guardar, nuestras flechas para deshacer y rehacer. En la parte central encontramos mi barra de título. Aquí se muestra como libro 1, pero después cuando nosotros guardemos nuestro trabajo, este nombre cambiará. Después, del lado derecho, encontramos nuestros botones de control. Está minimizar, maximizar y cerrar. Posteriormente, encontramos sus fichas. En primer lugar, tenemos la ficha Archivo. Aquí vamos a encontrar algunas opciones como Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como, Imprimir, entre otras. Voy a regresar con mi flechita de retroceso y después encontramos la ficha de inicio. Aquí podemos ver algunas herramientas para el formato de nuestra hoja de cálculo. Estas se dividen en algunos apartados como lo son portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas. Continuamos con la ficha de insertar. Aquí podemos visualizar que podemos insertar como lo son tablas, ilustraciones, entre otras cosas. De igual manera, esta se divide en apartados como son tablas, complementos, gráficos, minigráficos, filtros. Continuamos con la ficha de disposición de página.
Esta se refiere a toda la página, como puede ser la orientación, los márgenes, el tamaño de esta. Podemos ver sus apartados que son temas, configurar página, opciones de la hoja, organizar. Seguimos con la ficha de fórmulas. Aquí vienen todas las fórmulas referentes que podemos trabajar con Excel. Sigue la ficha datos. Aquí nosotras podemos insertar datos, ya sea desde la web, desde el texto, incluso también podemos organizar estos datos en forma alfabéticamente. Puede ser de la A a la Z o viceversa, de la Z a la A. Después está la ficha revisar. Aquí podemos revisar cómo es la ortografía, referencias, sinónimos, entre otros. Y por último encontramos la ficha vista. Esto tiene que ver con la vista de nuestra hoja de cálculo. Se divide en los apartados vista de libro, mostrar, zoom, ventana. Yo estoy utilizando la versión Office 2016. Ustedes pueden estar utilizando otra versión y dependiendo de esto, será el número de fichas que ustedes tengan. Vamos a continuar identificando algunos elementos. En la parte inferior de las herramientas de nuestras fichas está la barra de fórmulas, que es esta que tenemos aquí, y se identifica con el icono de funciones, que es una F con una X. A este icono se le llama funciones. Y se encuentra debajo de nuestras herramientas de nuestras fichas. Después, en la parte del lado derecho, tenemos nuestra barra de desplazamiento, que esta nos ayuda a desplazarnos sobre la ventana de Excel. En la parte inferior derecha tenemos nuestra zoom. Este nos permite acercar, como lo ven aquí, o alejar nuestra hoja de cálculo. A un costado tenemos nuestras vistas. Aquí es como vamos a visualizar nuestra hoja de cálculo. Tenemos tres opciones, que es la vista normal, diseño de página y vista previa de salto de página. En la parte inferior izquierda tenemos las etiquetas o también llamadas hojas. Aquí, como predeterminado, ya tenemos una hoja o etiqueta que se llama hoja 1. Y es la que estamos nosotros visualizando. Ahora, algo muy importante sobre el programa de Excel y la hoja de cálculo es que nosotros podemos estar organizando datos de forma ordenada con las celdas y columnas. Las columnas se muestran con letras. Por ejemplo, tenemos la columna A, la columna B, la columna C, así sucesivamente. Las columnas están en forma vertical. Y también tenemos las filas, que estas se muestran en la parte horizontal. Y estas se llaman números. Podemos encontrar la fila 1, la fila 2, fila 3 y sucesivamente. Una celda es la que estoy seleccionando en este momento y es el cruce entre nuestra columna y nuestra fila. Esta celda que yo estoy seleccionando tiene un nombre. Por ejemplo, esta es la celda A1. Y de hecho podemos ver que se ha sombreado de un color la columna y la fila. Así podemos saber que nuestra celda se llama A1.
Si yo, por ejemplo, elijo esta otra celda, se llamaría C3. Hay otras opciones que nos permiten realizar Excel dentro de nuestra hoja de cálculo, como lo es insertar más hojas. Para hacerlo nos tenemos que posicionar en la parte inferior izquierda. Por ejemplo, yo necesito hacer las listas de asistencias de los 4 niveles que maneja el taller de alfabetización. Y entonces, para tener todo más organizado, pues quiero hacer una hoja por cada nivel. Para hacerlo, a un costado de donde dice hoja 1, podemos ver un icono con el signo de más, que este es para agregar hoja nueva. Basta con darle clic en este icono para agregar más hojas. Yo ya tengo aquí 2 hojas y si quiero agregar otra más, pues doy clic aquí mismo sobre este icono. Y así sucesivamente, insertando yo el número de hojas que yo necesite. Ahora bien, podemos cambiarle el nombre a estas etiquetas o a estas hojas. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera opción es seleccionar la hoja a la que le voy a cambiar el nombre y dar clic derecho. Vemos que me sale el siguiente cuadro de diálogo y yo elijo la opción cambiar nombre. Y podemos ver que se ha sombreado la hoja a la que yo le voy a cambiar el nombre. Basta con borrarla con mi tecla de retroceso y escribir el nuevo nombre que le quiero dar. En este caso, esta hoja se va a llamar Básico 1. Y para fijar el nombre, presiono la tecla Enter. Y listo. Pueden ustedes observar que se ha modificado el nombre de mi primer hoja. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente hoja. La voy a seleccionar, voy a dar clic derecho y en el siguiente cuadro voy a elegir la opción cambiar nombre. Esta hoja se llamará, discúlpenme, otra vez, doy clic derecho, elijo la opción cambiar nombre, borro con mi tecla de retroceso y esta se va a llamar Básico 2. Para fijarla, presiono la tecla Enter. Otra opción para yo cambiar el nombre es dar doble clic, que sean estos los bastante rápidos sobre la hoja que le quiero modificar el nombre, y veo que automáticamente me permite ya modificarlo. Solamente tengo que presionar la tecla de retroceso para que se borre y ahora solamente basta con escribir el nuevo título que le quiero dar. Y presionamos la tecla Enter para que este nombre se fije. Lo haremos con la hoja 4, así nuevamente, con la otra opción que es dando doble clic sobre esta y listo. Ahora puedo modificar el nombre. Borro y este sería intermedio avanzado. Presionamos la tecla Enter para fijar el nombre. Y ya podemos ver que se han modificado el nombre de mis 4 hojas con estas 2 opciones que yo les acabo de presentar. Ahora, también, ¿qué pasa si yo quiero mover una hoja? Si quiero tener primero la lista de intermedio avanzado, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, para hacerlo, tengo que dar clic en la hoja que yo quiero mover y sin soltar voy a arrastrar, en este caso, hacia la izquierda esta hoja para colocarla en primer lugar. Y de hecho ustedes pueden visualizar encima de esta una pequeña flechita invertida de color negro que me va indicando la posición a la cual yo voy arrastrando esta hoja.
Ya que yo llegué, ya posicioné donde quiero que esté esta hoja, yo suelto y se ha modificado el lugar donde la quería yo mover. Recuerden no soltar su botón izquierdo para que éste mueva su hoja al sitio donde ustedes quieran. Ya que ustedes ya estén posicionada en ese sitio, ya pueden soltar. Aquí estamos ocupando la función de dar clic y arrastrar. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero ahora con el nivel intermedio. Este lo quiero que quede en segundo lugar. Pues voy a seleccionarla dando un clic y sin soltar voy a arrastrar mi mouse hacia la izquierda. Y listo, ya he modificado el orden de mis hojas. Ahora, también podemos hacer una copia de esas hojas. Por ejemplo, yo necesito modificar la lista del nivel básico 1, pero yo necesito una copia extra para poder visualizar esos cambios del antes y el después. Por ello voy a crear una copia de esta hoja que es de básico 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a seleccionar la hoja, que en este caso es básico 1, y voy a dar clic derecho. Y me va a aparecer el siguiente cuadro. Y voy a buscar y dar clic sobre la opción mover o copiar. Voy a dar clic sobre esta y me va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Yo tengo que seleccionar la casilla crear una copia. Vemos que se ha marcado con una flechita y ahora solamente doy clic en el botón aceptar. Y veo que se ha creado mi copia de básico 1. ¿Cómo sé que es una copia? Porque entre paréntesis me marca el número 2, que quiere decir que hay 2 hojas con este nombre. Otra opción que nosotros tenemos para hacer la copia de esta hoja es seleccionando nuestra hoja y presionando la tecla Control y arrastrando al mismo tiempo nuestro mouse para posicionarla en otro lugar. Ya que hicimos esto, soltamos tanto nuestra tecla Control como nuestro botón izquierdo. Y podemos ver que se ha creado otra copia. Esas serían 2 opciones para copiar una hoja. Aquí, como yo le hice otra copia a básico 1, vemos que esta es la copia número 3. Ahora yo le quiero hacer una copia a mi nivel intermedio avanzado. Lo voy a hacer con la primera opción. Selecciono, doy clic derecho, me aparece el siguiente cuadro y elijo la opción mover o copiar. Nuevamente me aparece este cuadro de diálogo. Habilito la opción crear una copia y aceptamos. Y ya tenemos una copia de mi nivel intermedio avanzado. Ahora vamos a realizar una práctica que se llama suma de familia, donde aprenderemos a combinar celdas, a usar los bordes. También utilizaremos una fórmula simple y también la herramienta autosuma. Antes de hacer esto, yo quiero hacerlo en un nuevo libro de Excel. Para tener un nuevo libro, me voy a ir a la ficha de archivo en la opción de Nuevo y Libro en blanco. Aquí en mi barra de título podemos ver que este es mi libro número 2. Hice esto porque yo quiero hacer mi práctica en un libro en blanco. Ahora, lo primero que necesitamos es realizar una tabla que esta debe de ser de 5 por 5, utilizando las celdas.
Para esto voy a dar clic en mi primer celda, que es la A1. Voy a dar clic y sin soltar voy a arrastrar mi mouse hacia la derecha, seleccionando 5 celdas, que sería la A1, B1, C1, D1 y E1. Ahora voy a arrastrar mi mouse hacia abajo, seleccionando 5 filas. En este caso sería la número 1, 2, 3, 4 y 5. Suelto y aquí vemos que ya tengo seleccionadas mis celdas. Ya está de 5 por 5. Ahora a esta tabla necesito ponerle bordes. Los bordes son líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Para insertarle bordes, tengo que irme a la ficha de inicio. Después, en mi apartado fuente, vamos a encontrar esta pequeña icono que tiene forma de un cuadro y este se llama borde. A un costado encontramos esta flechita viendo hacia abajo. Aquí vamos a dar clic y me va a aparecer este cuadro con diferentes opciones. Nosotros tenemos que elegir la opción todos los bordes. Aquí vamos a dar clic. Y vamos a visualizar que ya se han puesto bordes en toda mi tabla, dividiéndola. Ahora, quiero modificar el tamaño de estas celdas para hacerlas más grandes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vemos que entre mi columna y mis filas tenemos un espacio en blanco que tiene un pequeño triángulo de color gris. Vamos a dar clic sobre este y vemos que se ha seleccionado toda mi hoja de cálculo. Ahora, para hacer más grande, me voy a posicionar en el espacio que está entre la columna A y la columna B y saldrá una pequeña cruz, como lo vemos aquí. Voy a dar clic y sin soltar, voy a arrastrar mi mouse hacia la derecha. Ya que lo hice lo bastante más grande como yo consideré, voy a soltar. Y podemos visualizar que se ha hecho más ancha. Ahora vamos a hacer lo mismo. Me voy a posicionar entre la fila 1 y la fila 2. Me va a aparecer esta misma crucecita. Voy a dar clic y sin soltar voy a arrastrar hacia abajo. Y listo. Voy a soltar cuando yo crea que ya está lo suficiente alta mi tabla. Y vemos que se ha hecho más grande. Para quitar esta selección solo basta dar clic en cualquier otro lado de mi hoja de cálculo. Y vemos que ha quedado más grande mi tabla. Ustedes pueden hacer lo grande que ustedes quieran o que requieran para su práctica. Para esta tabla vamos a necesitar algunos datos de algunos compañeros o amigos, como lo son el nombre, hijos, nietos y bisnietos que ellos tienen. En la primera celda, que es la celda A1, y con letras mayúsculas voy a escribir nombre. En la celda B1 la voy a seleccionar, podemos pasar a esta, seleccionándola dando clic o desplazándonos con nuestras flechas de desplazamiento. Esta celda le vamos a poner como nombre hijos. A la celda C1 se va a llamar nietos. La siguiente será bisnietos. Y por último será suma. ¿Por qué suma? Porque vamos a realizar la suma de los miembros de la familia de nuestros compañeros al final. Cuando nosotros ya tengamos toda la información de los integrantes de la familia, vamos a hacer una suma de estos. Ahora
yo quiero ponerle relleno a estas celdas que yo acabo de nombrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a seleccionar la celda A1 y sin soltar mi mouse voy a arrastrar seleccionando las celdas a las cuales yo les voy a dar color. Y para hacerlo, me voy a dirigir a mi ficha de inicio. En el apartado fuente tenemos este icono que es como una cubeta de color que se llama color de relleno. A un costado tenemos esta flechita, le voy a dar clic sobre esta y me va a salir una gran variedad de colores que yo puedo elegir. En este caso, yo quiero elegir este color verde. Le doy clic sobre este y veo que se ha modificado el color de fondo de estas celdas. También, como ahorita todavía siguen seleccionadas estas celdas, también puedo modificar su alineación. Esta la encontramos en la ficha de inicio en el apartado de alineación. Y yo las quiero poner centradas. Doy clic sobre esta y se habrán centrado. También en el apartado fuente podemos cambiar el tamaño para hacerlas más grandes. Demos un momento, por favor. Como les decía, en el apartado fuente también nosotros, si así lo queremos, podemos modificar el tamaño de esta, haciéndolo más grande o más pequeño nuestras letras, también modificando el tipo de fuente y también podemos ocupar el formato negritas. Esto es como ustedes quieran modificar su tabla. Ahora bien, en la celda A2 voy a escribir el primer nombre de mi primer compañera, que en este caso es mi compañera Erika. Mi siguiente compañera que irá su nombre en la celda A3 será Esmeralda. Y en la celda A4 irá mi siguiente compañera que es Perla. Y por último, será el nombre de mi compañera Ana. Después vamos a llenar ahora sí con el número de los integrantes de mi compañera Erika. Tenemos que ella tiene 3 hijos, 5 nietos y un bisnieto. Ahora es el turno de Esmeralda. Esmeralda tiene 4 hijos, 8 nietos y 3 bisnietos. Para nuestra compañera Perla, ella tiene 2 hijos, un nieto y 0 bisnietos. Y por último, mi compañera Ana, ella tiene 6 hijos, 10 nietos y 5 bisnietos. Ahora, nosotros vamos a hacer la suma de mi primer compañera, que es mi compañera Erika. Primero, hay que seleccionar la celda en donde nosotros vamos a hacer esa suma, que en este caso es la celda E2. La he seleccionado dando clic. Y ahora vamos a hacer la suma de sus miembros. Tenemos 2 opciones. La primera es la manual, que es utilizando la fórmula simple. Vamos a ver primero qué es una fórmula simple. Tenemos
que una fórmula simple sirve para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en MS Excel, utilizando operadores estándar, como son los signos más, menos, un asterisco para multiplicar, una diagonal para división y también para exponentes. Vamos a realizar nuestra primera fórmula simple para sumar los miembros de mi compañera Erika. Entonces, yo ya seleccioné la celda en donde voy a hacer la suma. Lo que debo de hacer es, con ayuda de mi teclado, insertar el signo de igual. Después, tenemos que poner el nombre de la primer celda que vamos a sumar, que en este caso es la celda B2. Y vemos que se ha marcado con un color azul la primera celda que se va a sumar. Ahora voy a poner el signo de más, ya que esto es una suma. Y ponemos el nombre de la siguiente celda, que en este caso es C2, para sumar los nietos. Y vemos de igual manera que se ha seleccionado con un color diferente esta celda. Nuevamente, ponemos el signo de más. Y ponemos la última celda que se va a sumar, que es la celda D2, que es para los bisnietos. Y como ven, se han seleccionado de un color diferente las tres celdas que nosotros escribimos, que son las que se van a sumar. Ahora, para obtener el resultado de esta suma, tenemos que presionar la tecla Enter. Lo hacemos y vemos que aquí ya me ha dado el resultado, que la suma de sus miembros de Erika son 9. Si nosotros aquí sumamos 5 más 3 son 8 y más 1 son 9. Podemos rectificar que nuestra fórmula nos ha dado el resultado correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los miembros de mi compañera Esmeralda. Primero voy a dar clic en la casilla seleccionando la celda donde yo voy a escribir mi fórmula. Y vamos a hacer lo mismo. Con ayuda de nuestro teclado, insertamos el signo de igual. Escribimos el nombre de la primera celda que vamos a sumar, que es B3, más C3, más D3. Y vemos que se han seleccionado las tres celdas que nosotros vamos a sumar. Presionamos la tecla Enter y nos ha dado el resultado. Hacemos lo mismo con mi compañera Perla. Signo de igual, el nombre de mi primer celda, que es B4, más C4, más D4. Y presiono la tecla Enter para obtener mi resultado. Y por último, con mi compañera Ana. Repetimos la misma fórmula. Signo de igual, el nombre de mi primer celda que voy a sumar, que es B5, más C5, más D5. Nuevamente vemos que se han sombreado con un color diferente las celdas que yo seleccioné para sacar el resultado. Y presiono la tecla Enter. Y aquí tenemos ya la suma de todos los integrantes de mis compañeras. Mucho ojo, ustedes deben de ocupar su fórmula simple y no hacer mentalmente la operación y solamente poner el resultado, porque en mi barra de fórmulas que se encuentra aquí arriba, yo puedo ver que ustedes están utilizando estas fórmulas. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la suma de Esmeralda. Aquí nada más veo el resultado,
Pero si me voy a mi barra de fórmulas, aquí puedo revisar que utilicé yo una fórmula simple. Así que por favor, ustedes utilicen su fórmula simple para obtener sus resultados, ya que nosotros nos daríamos cuenta si la están utilizando o no. Ahora vamos a hacer una segunda tabla para utilizar y conocer la herramienta AutoSuma. Esta tabla nuevamente va a ser de 5 por 5. Voy a seleccionar la celda A7 y sin soltar voy a ir seleccionando hacia la derecha. Mi celda B7, C7, D7 y E7. Y ahora hacia abajo, seleccionando 5 celdas, que va 7, 8, 9, 10 y 11. Suelto y ahora vamos a ponerle bordes. Para hacerlo me voy a ir a mi ficha de inicio al apartado fuente. Tenemos este icono que es de bordes, que es una pequeña cuadrícula, y a un costado tenemos este triangulito invertido. Aquí vamos a dar clic y me van a aparecer este cuadro con diferentes opciones. Nosotros vamos a elegir la opción todos los bordes. Y vemos que ya se ha marcado mi tabla. Ahora vamos a darle nombre. La celda A7 se llamará nombre. La celda B7 será hermanos. La celda C7, nueras. La celda D7, yernos. Y por último, la celda E7, suma. Ya que nosotros también al final haremos la suma de todos estos miembros. También le voy a poner un color de fondo a estas primeras celdas. Para hacerlo, voy a seleccionar mi celda A7 y sin soltar, arrastraré mi mouse hacia la derecha, seleccionando todas las celdas a las que les quiero poner color de fondo. Ya que hice esto, me dirijo nuevamente a mi ficha de inicio, al apartado fuente, en la opción de color de fondo o color de relleno. Me va a aparecer la siguiente paleta de colores donde yo voy a elegir el color que yo quiero. En este caso ahora vamos a poner este color, que es un naranja. Doy clic y veo que se ha cambiado mi color de fondo. Como les decía un momento, ustedes si así lo quieren, pueden modificar la fuente de su tabla, haciendo sus letras más grandes, cambiando la fuente de su texto, utilizando negritas, etc. En alineación, en el apartado alineación, yo voy a cambiarla a centrar. Y listo. Ahora, debajo de la celda de nombre, voy a escribir el nombre de mi primer compañera, que nuevamente es Erika, Esmeralda, Perla y Ana. Ahora vamos a ingresar el número de hermanos que tiene Erika. Erika tiene 10 hermanos, una nuera y 2 yernos. Esmeralda tiene 4 hermanos, 2 nueras y 2 yernos. Nuestra compañera Perla tiene 3 hermanos, una nuera y un yerno. Y por último, Ana tiene un hermano, 5 nueras y un yerno. Ya que nosotros ya llenamos nuestra tabla, ahora vamos a sacar la suma. Pero ahora vamos a ocupar la herramienta de AutoSuma. Lo primero que vamos a hacer es
seleccionar la celda donde yo voy a poner mi suma, que en este caso va a ser la suma de Erika y yo la quiero en la celda E8. La selecciono. Y ahora, para buscar esa opción de autosuma, me voy a ir a la ficha de inicio y del lado derecho vamos a encontrar este icono que es de suma. Si yo le doy clic a un costado en esta flechita que tenemos invertida, me van a aparecer estas opciones que nosotros podemos ocupar. Tenemos suma, promedio, contar números, max, min. Nosotros vamos a ocupar la opción de suma. Voy a dar clic aquí y automáticamente vemos que en la celda que yo tenía seleccionada se ha puesto la siguiente fórmula. Signo de igual, suma y entre paréntesis me aparece el nombre de las celdas que yo voy a sumar. En este caso me aparece que voy a sumar de la celda B8 a la celda D8. Y nosotros vemos también que se han seleccionado y se muestra una línea punteada con las 3 celdas que se han seleccionado para sumarlas. Ahora nosotros, para obtener el resultado, solamente presionamos la tecla Enter. Y se ha puesto el resultado. Nosotros mentalmente podemos rectificar y vemos que 10 más 1 más 2 son 13. Y ya tuvimos el primer resultado de los miembros de la familia de Erika. Lo mismo vamos a hacer con Esmeralda. Selecciono la celda donde quiero obtener el resultado de mi suma y nuevamente me dirijo a la ficha de inicio y en el apartado edición encontramos la opción de autosuma. Damos clic en la opción de suma y vemos que nuevamente se pone esa pequeña fórmula. Signo de igual, suma y entre paréntesis las celdas que se van a sumar, que es de la B9 a la D9. Y nuevamente observamos que se seleccionan las celdas que yo estaré sumando. Presiono la tecla Enter y obtenemos nuestro resultado. Vamos a hacer lo mismo con Perla. Selecciono la celda, me dirijo a la ficha de inicio, al apartado edición y elijo la herramienta de autosuma. Un momento, por favor. ¿Vieron que aquí cuando yo hice la autosuma me seleccionó otras celdas que yo no necesito sumar? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues bueno, tenemos la siguiente opción. Un momento, por favor. Voy a repetir de nuevo el procedimiento. Voy a seleccionar la celda en donde yo quiero la suma. Me voy a dirigir a mi ficha de inicio, en el apartado de edición, en la herramienta autosuma y elegimos la opción de suma. Y veo, como me aparecía en un momento, que se han seleccionado 2 celdas de las cuales yo no quiero tener el resultado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues yo con mi mouse voy a seleccionar las celdas que yo quiero sumar, que en este caso es la celda B10, C10 y D10. Para hacerlo, voy a seleccionar mi primer celda y voy a arrastrar para seleccionar las otras 2. Y ya vemos que mi fórmula se ha modificado.
Ya me aparece aquí que va a sumar de la celda B10 a la D10. Esto es lo que nosotros podemos hacer en dado caso que les llegue a pasar lo mismo que a mí. Ahora, para obtener el resultado, solamente presiono la tecla de Enter. Y listo, tenemos el resultado. Y ya nada más, por último, vamos a hacer la suma de Ana. Selecciono la celda donde quiero el resultado. Nuevamente me dirijo a la ficha de inicio, apartado edición, en la opción de suma. Y nuevamente nos pasó lo mismo, que se seleccionaron celdas que yo no quiero sumar. Entonces, yo voy a seleccionar dando un clic y sin soltar voy a arrastrar mi mouse seleccionando las 3 celdas que yo quiero sumar. Vemos que ya se seleccionaron y se puso de una línea punteada las celdas adecuadas. Y en la fórmula ya se puso que voy a sumar de la celda B11 a la celda D11. Presionamos la tecla Enter y listo. Ya tenemos el resultado de mis 4 compañeras utilizando la herramienta AutoSuma. Nuevamente, ustedes deben de ocupar esta herramienta para sumar los integrantes de su familia, ya que en la barra de fórmulas yo puedo revisar que efectivamente se ocupó una fórmula, o en este caso que es la autosuma, para obtener ese resultado. Ya que si, por ejemplo, voy a borrar, yo aquí automáticamente ya sé que 5 más 1 es 7 y nada más lo pongo con mi teclado, pues si yo la selecciono y me dirijo a mi barra de fórmulas, voy a ver nada más el número 7. No voy a estar observando que se ocupó una fórmula o la herramienta de autosuma para obtener este resultado. Así que tengan mucho cuidado al realizar su práctica. Y ahora, ya que yo ya terminé de realizar mis 2 tablas utilizando en una la herramienta de fórmula simple y en la otra la herramienta de autosuma, voy a guardar mi práctica. ¿Cómo lo voy a hacer? Para hacerlo, me voy a dirigir a mi ficha de archivo, a la opción guardar como. Voy a elegir examinar. Y me va a abrir mi explorador de archivos, en donde yo voy a seleccionar el sitio donde yo quiero guardar mi práctica, que en este caso la voy a guardar en documentos. Como nombre de archivo le voy a poner el nombre de práctica miembros de familia. Ya que hice esto, doy clic en la opción de guardar. Y automáticamente se ha guardado ya mi práctica. Podemos revisar o estar seguros que esta práctica se ha guardado porque mi barra de títulos ha cambiado. Ya no dice libro 2, ya dice el nombre de la práctica que yo le acabo de dar. Ahora vamos a cerrar mi programa con mi botón de control de cerrar. Ustedes deben de realizar esta práctica, que es la suma de sus miembros de familia. Deben de realizar una tabla con datos de algunos compañeros o amigos, calculando el total de miembros de cada familia, utilizando la fórmula simple y la herramienta de autosuma. Como tarea, deben de estudiar los temas vistos en los videos anteriores, revisar el video de la sesión del día de hoy, anotar sus dudas y preguntas y realizar las actividades vistas en este video. Es todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido esta información. Sin más por el momento, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video.